La merienda. Y hoy en la merienda nos ponemos nuestro sol, pero así de grande, un sol Repsol, porque con nosotros tenemos a un chef que recientemente ha conseguido el único sol Repsol que hay en la isla de El Hierro. Sol casi todo el año, pero Repsol solo uno. Y lo ostenta Marcos Tavío. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y comenzamos con este sonido porque Marcos Tavío, abogado, desde su propuesta gastronómica a hablar del origen de nuestro legado, de nuestro patrimonio. Ya lo hacía con su restaurante aborigen y ahora con esta nueva propuesta gastronómica ahonda en el sentir de Amasij, en el sentir de nuestra naturaleza canaria. Marcos, ¿cómo se te ocurrió indagar y llegar hasta el origen propio de la gastronomía canaria? Bueno, yo siempre he sentido una necesidad de vincularme con la historia de mi pueblo, de mis islas. Desde chiquitito, pues un poco mamé todo eso porque mi abuelo estaba muy vinculado a ello. Y bueno, pues con el tiempo, después de haber vivido en tantos sitios y regresar ya de mayor a las islas, pues me dedicaba a la cocina en esa época y entendí que, bueno, que desde la cocina podía hacer una labor interesante por las islas, y así fue. Y pensé que por qué cocinar lo que cocinaba todo el mundo, por qué cocinar desde el momento en que empezamos a ser españoles o europeos, y no cocinar también con lo que verdaderamente nos diferencia del resto del territorio nacional, que es con todo lo que vivimos en esos 15 siglos anteriores. Y decidí pues crear una cocina nueva, una cocina canaria de autor, donde tuviese sobre todo en cuenta todo ese proceso de colonización desde el siglo II hasta que nos colonizaron nuevamente los europeos. Pero eso lleva un trabajo de investigación tremendo. El otro día leía por ahí que te denominan el arqueólogo cocinero. No sé si qué va primero, si al final vas a ser arqueólogo dedicado a la cocina o eres un cocinero dedicado a la arqueología, pero desde luego las dos cosas las has tenido que hacer. Bueno, yo la verdad es que yo siempre digo que lo de ser cocinero es una cosa, es una profesión, bueno, una profesión digna, pero no va más allá de una profesión. Yo creo que las personas que trabajan en la ciencia y todo esto pues tienen muchísimo más valor que lo que se puede hacer desde una cocina. No cabe duda que yo utilizo la cocina como una herramienta de transmisión de cultura, y que en el fondo lo es, ¿no? Y en este caso he utilizado la arqueología como digamos, la herramienta creativa para poder abordar la historia de Canarias en mis platos. Todo lo que en un principio leía en los libros, toda la historia que todo el mundo puede acceder a ella y que hoy en día sabemos muchísimo, pues realmente cuando la entiendes bien y cuando te das cuenta de lo que es verdad o de lo que ya a ciencia cierta es verdad, es por medio de la arqueología. La arqueología lo que hace es demostrar que lo que han escrito otros pues es verdad, encontrando esas circunstancias debajo de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que te has encontrado realmente? ¿Cómo era nuestra cocina, la cocina de nuestros antepasados? Bueno, la cocina de nuestros antepasados no era muy diferente a la cocina de nuestros antepasados recientes. Tanto canarios amasijes como canarios españoles hemos tenido que subsistir, que sobrevivir a las circunstancias de unas islas hostiles con una climatología complicada debido a la falta de agua, que hoy en día no es tan problemática, pero que lo fue en la antigüedad. Bueno, ahora volvemos otra vez. Bueno, exactamente. Y también, pues bueno, con esa lejanía de nuestro país. Uh-huh. Y todo ello, pues, hizo que nuestra cocina siempre fuese una cocina, y también por el tipo de sociedad que éramos,
fuese una cocina de subsistencia. Los canarios, tanto en los amasijes como los españoles, hemos comido 2 veces al día durante muchísimos siglos, por la mañana y por la noche cuando volvíamos de trabajar muy lejos de casa. Eso hoy en día pues ha cambiado mucho, pero en el fondo la cocina no era muy diferente a la cocina de hace 50, 60, 100 años. Comíamos lo que había, comíamos, en el caso de los amasijes, pues comían lo que en un principio cuando llegaron comieron lo que había aquí, que tampoco era mucho. En el caso del hierro, pues lagartos gigantes, aves y todo lo que les daba el mar. Posteriormente se adentraron en el territorio y empezaron a cultivar lo que ellos trajeron. Pero hasta ese momento recolectaron. Ellos trajeron cebada, trajeron semillas de cebada, semillas de trigo duro, posiblemente semillas de lentejas, de habas y algunas otras cosas, así como cerdo, oveja y cabra. Evidentemente no se iban a comer las ovejas ni las cabras rápidamente porque eso les daba ya inseguridad total de poder continuar. Tuvieron que comer lo que había aquí. Y yo creo que los canarios españoles también comieron lo que había aquí. No cabe duda que había más cosas, entre comillas, porque fueron llegando cosas de América y cosas de Europa. Pero la cosa no fue tan diferente, y yo creo que lo que hacemos nosotros ahora es simplemente coger toda esa historia de ambas partes y actualizarla y seguir haciendo una cocina de aprovechamiento como ellos hacían, una cocina de supervivencia, pero muchísimo más creativa y con mucha más técnica. Y seguramente también con muchos más ingredientes, porque hoy en día hay muchas cosas. Me intriga mucho porque haces una propuesta, cuando estabas en el Aborigen, que lo abriste en el 2018 en una casa preciosa al lado justo del Hotel Iberoestar, justo al lado, vamos, que pertenecía también al hotel. Ahí hacías como una especie de cocina que además hablabas que era como un restaurante itinerante. Y esa itinerancia te llevó a llegar al Hierro. Y ahí nace esta propuesta de 8 aborigen. 8 aborigen. Las personas que van a disfrutar de este espacio, que ha conseguido ese sol Repsol, se van a encontrar con una carta que va a ir variando en función de la estación y de lo que encuentres, de ese producto local que se encuentra. Sí, bueno, corrigiéndote un poco, el aborigen en el Hotel Mensei era un restaurante normal, igual que el que de ahora, un restaurante de alta cocina, pero que cuando lo cerró la pandemia nos convertimos en un restaurante itinerante. Esa Vale. itinerancia nos llevó Ajá. al Hierro, y en el Hierro lo que iba a ser una estadía temporal se convirtió en una estadía para O siempre, sea, o por porque lo tu menos. idea era ir por todas las islas. Mi idea fue ir por todas las islas, y de hecho lo hicimos. Durante la pandemia nosotros cocinamos en lugares especiales en todas las islas. En algunas no pudimos porque subían en nivel 4 cuando íbamos, pero cocinamos en la mayoría. Y cocinamos en espacios al aire libre, y el proyecto se llamó Al Aire, Aborigen Itinerante. Entonces, de ese proyecto surge, después de una visita al Hierro y cocinar en el Parque Arqueológico del Hulan, surge la posibilidad de quedarnos allí a restaurar. Y a nosotros nos pareció bien porque era una manera de poder estar tranquilos durante una época dura, y nos ofrecieron un tiempo, un local, y ahí pues como nos parecía demasiado osado abrir un restaurante de alta cocina, abrimos 8. 8, que es una letra del alfabeto líbico bereber, antigua lengua aborigen, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco la pandemia avanzó, acabó la pandemia y nos dimos cuenta de que el Hierro tenía espacio para un restaurante de alta cocina como el nuestro. No quizás uno cualquiera, pero sí como el nuestro, por lo que ofrecemos, ¿no? Por esa identidad y ese turismo de calidad que estamos teniendo en la isla. Y entonces, pues, decidimos quedarnos allí, y allí estamos desde la pandemia, y creo que va a ser difícil movernos. ¿Y cuál es la percepción de las personas que van a disfrutar de 8 aborigen? Pues bueno, yo creo que la gente se sorprende mucho de que en una isla tan chiquitita, con tan poco turismo, donde viven solamente, aunque censados haya 11.000, realmente no hay más de 7.000, en los que nos incluimos los que estamos ahí, bueno, que vivimos también en otras islas, ¿no? Como es mi caso. Pues yo creo que las sensaciones de cómo puede haber un restaurante así en una isla de este tipo, ¿no? Pero se sorprenden porque al final se dan cuenta que la conceptualización que hacemos en el restaurante nos permite
subsistir en una isla con un turismo, pues con poco turismo, ¿no? Porque realmente en la realidad solo llegan aviones de Vinter y el ferry, y no hay hoteles grandes ni hay nada de esto que tienen las otras islas. Entonces, bueno, una vez que se dan cuenta de que somos poquitos trabajando, de que solamente cocinamos para 8 personas al día, que solo abrimos 4 días a la semana, empiezan a entender el concepto y se dan cuenta rápidamente que somos un restaurante sostenible a todos los niveles, incluso laboral, y que hacemos una cocina, bueno, hacemos una cocina muy especial, donde les contamos todo eso que les va a hacer entender la isla mucho mejor si llegan antes de comenzar a visitarla, y entenderla mucho mejor si también vienen el último día después de haberla visitado, ¿no? Entiendo que has tenido que hacer un estudio previo de las características y de las condiciones de la Isla del Hierro, ¿no? Bueno, empezaste en el Hula, mejor sitio imposible, ¿no? Ujú. A ti que te gustan los yacimientos arqueológicos, y eso fue lo que te inspiró para elaborar el menú, la degustación que pueden hacer todas las personas que se acerquen a Ocho Aborigen. Sí, a nosotros ya nos inspiraba el mundo indígena, nos inspiraba desde aborigen aquí en Tenerife, ¿no? Era un poco la conceptualización de la cocina, era esa, ¿no? Pero en el Hierro esa sensación fue mucho mayor, porque en el Hierro todo está cerquita, todo está pues mucho mejor cuidado, todo está más presente. En definitiva, el herreño no está tan distante del mundo indígena, ¿no? Cuando uno va al Hierro se da cuenta lo que serían las islas si no hubiéramos dejado pues que sucediese todo esto que sucediese, ¿no? Todo esto que ha sucedido. Esta, bueno, pues esta idea turística que hemos tenido y que funcionó durante unos años, hoy en día pues no funciona, lo hemos visto, ya es obsoleta. Y en el Hierro pues esto no ha sucedido, porque seguimos teniendo un turismo sostenible. Eh, para nosotros estar en la isla es un alivio, ¿eh? Porque podemos hacer lo que yo creo que deberíamos hacer en todos lados, que eh, es darle al turista lo que nosotros queremos darle. Y lo que tenemos que darle al turista es nuestra cultura, porque todos cuando vamos a otro lugar, y aunque sean turistas peninsulares, Canarias es una España diferente, lo que vamos buscando es lo que ese lugar nos da de diferente de lo que tenemos en casa. Y nosotros hemos cometido el error en Canarias en general de darle al turista lo que quería, y y poco a poco hemos dejado de mostrarle lo que realmente somos. Y yo creo que nosotros en el Hierro estamos haciendo eso. Y la gente lo nota, ¿no? Y la gente lo nota, lo disfruta y lo valora. Y me gustaría que fuésemos un ejemplo para los demás, para estos chefs jóvenes y nuevos restaurantes que cada vez están más cerca de eso, ¿no? Ujú. Marcos Tavío ha vivido en esta sola vida todo lo que se podría vivir en muchísimas reencarnaciones, porque has hecho prácticamente de todo. Sí. Jugador profesional de squash, Mm. jugador de baloncesto, empresario, instructor de buceo, modelo y ahora cocinero. ¿Qué más te queda por hacer? Bueno, he hecho muchas más cosas, la verdad. Así Siempre he has sido, aprovechado la vida. sí, la he aprovechado muchísimo. Piensa que he vivido en muchos sitios, tuve la suerte de dejar de estudiar Derecho muy pronto, y entonces pues mi padre era abogado, y esa manía de que los hijos estudien lo mismo que los padres me llevó a no hacerlo, como sucede a veces, y a poder vivir una vida mucho más intensa de lo que lo hubiera hecho si me hubiera quedado aquí, pues ejerciendo como abogado, ¿no? Y, y entonces lo que me ha permitido esto es el haber sido un autodidacta eterno, ¿no? O sea, yo he preferido, más que formarme en cosas, es intentar aprenderlas por mí mismo. Y eso es lo que he hecho en casi todo. Eso no quiere decir que después me haya formado cuando he visto que era algo que me interesaba mucho. Pero sí que he vivido intensamente, y creo que a eso se debe mi forma de ser, mi forma de pensar, el sentirme todavía tan activo, ¿no? Y con tantas ganas de hacer cosas por mi pueblo, porque en el fondo esta cocina que hago es una cocina que hago por las islas, ¿no? Has vivido en diferentes puntos del mundo, como estabas comentando, por ejemplo, en Brasil, llegaste a ir, trabajabas entre el Mar Rojo y Tanzania, ahí es nada, casi nada, en sitios muy malos, la verdad. Eh,
Cuando ves el mundo desde esa posición, que has recorrido mundo, que has visto lo que hay fuera, que te encuentras con las situaciones, las diferentes situaciones de cara al mundo del turismo, al negocio del turismo, y llegas aquí a Canarias y ves la situación que estamos viviendo ahora, ¿entiendes lo que ha pasado este sábado en Canarias? ¿Entiendes esas manifestaciones? Bueno, yo lo que ha pasado este sábado en Canarias, lo que no entiendo es cómo no ha pasado antes, honestamente. Yo, después de haber estado tanto tiempo fuera y conocer las islas muy bien desde antes de irme y ver a qué nivel de masificación hemos llegado, pues me esperaba una respuesta así mucho antes. Pero también es verdad que, por otro lado, viendo viendo todo como sucede, pensé que nunca iba a llegar ya. Y la verdad es que me ha llevado una alegría tremenda. Para mí fue emocionante poder participar de esta manifestación. Eh, Todavía sí me siguen poniendo los pelos de punta pensando en ella, porque fue una cosa muy bonita. Yo creo que cualquier canario o persona que tenga amor por esta tierra, aunque no sea de aquí, se sintió verdaderamente emocionado al ver que tantas personas distintas fueron capaces de unirse por un mismo fin. Y yo creo que eso para lo que va a servir es para que estos grupos que organizaron esta manifestación, y a los que yo creo que las personas que estuvimos en ella le hemos dado potestad para que nos representen, se sienten en la mesa, pues con el gobierno de Canarias, con todos los agentes sociales, empresarios, sindicatos, hoteleros, todas las personas que tienen que negociar y dialogar para buscar soluciones y crear una hoja de ruta seria para cambiar lo que es necesario cambiar, porque si no lo cambiamos ya, al final seremos un lugar donde ya no se puede hacer nada, Y lo ¿no? dice una persona que en parte vive del turismo también. Sí, sí, o sea, pero es que lo que no podemos pensar es que ninguno de los que estaban allí, ninguno, porque es que ninguno no quiere que haya turistas. Yo creo que el turismo, queramos o no, unos están más de acuerdo, otros no, forma parte de nuestra identidad actual. Yo creo que el canario es amable y es una persona bastante interesante para formar parte de un lugar turístico. Sin embargo, yo creo que precisamente por esa bondad que tenemos los canarios, nos hemos convertido en más que en huéspedes, en personas serviles, ¿no? Yo creo que ahí radica todo, ¿eh? Ahí radica todo. Yo creo que no es que no queramos el turismo, yo creo que todos queremos el turismo, pero queremos un turismo que nos valore, un turismo que venga a cuidar de lo que tenemos, y yo creo que parte del que tenemos ahora no es así. Oye, este espacio se llama La Merienda y la verdad es que he sido un poco injusta porque hemos empezado ya directamente al lío a hablar y no te he preguntado, ¿tú qué sueles merendar? Bueno, yo la verdad que no suelo merendar. Yo suelo cenar muy temprano. Mm. Tengo una forma de comer así como muy, ahora le llaman keto y eso, ¿no? Y ayuno intermitente. Ah, sí, ayuno Pero que no intermitente, es, no vale. es un verdadero ayuno intermitente. Lo que hago es cenar muy pronto Ujú. y, y cenar pues cosas que no me sientan mal, cosas que sé que le sientan bien a mi cuerpo para dormir. Y eso me permite, con la edad que tengo, dormir súper bien Eso es y, importante. y despertarme mejor. Entonces Fantástico. yo es lo que recomiendo, ¿no? O sea, ya depende de la edad que tengas, tienes que comer de una manera u otra, eso es así. Contabas antes que con tu abuelo te ibas a esos yacimientos, a esas cuevas, a esos yacimientos, a descubrir a nuestros antepasados y es lo que estás haciendo ahora con tu hija Lola. Bueno, con mi abuelo no, mi abuelo ya era muy mayor cuando mi abuelo me contaba las Ajá. cosas, ¿no? Y yo pues tenía mucho interés. Me iba con un primo, el marido de mi prima, con el que, con el que tenía muy buena relación y que era muy, muy amante de todo este mundo, ¿no? Pero a mi hija Lola pues la estuve llevando conmigo mucho tiempo. De hecho ella aprendió a buscar los lugares, aprendió a ver dónde estaban los grabados, a ubicarlos. Pero llegó un momento en que como a todos nos pasa, llega la preadolescencia y le empezaron a gustar otras cosas más que los yacimientos. Y ahora está en ese mundo, ¿no? En ese mundo de la moda y de todo esto que les encanta, ¿no? Pero creo que le dejé la semilla ahí, ¿no? Entonces cuando le va a pasar como a mí, cuando empieza a hacerse un poquito mayor, sentirá la necesidad de vincularse
con su origen y con su... Pero ¿y tú sigues buscando yacimientos? Sí, claro, claro, yo sigo... Bueno, yo no busco yacimientos, yo voy a yacimientos. Yo ahora mismo tengo, debido a varios proyectos en los que he estado inmerso, pues tengo una relación bastante cercana con la gente de la arqueología, con Ujú. arqueólogos, historiadores, Que ya nos y contarás el proyecto de Cueva Pintada. claro, y entonces pues eso me permite pues poder visitarles y poder contrastar ideas con ellos y que me cuenten Ujú. nuevas averiguaciones, y todo esto me permite a mí pues seguir avanzando en mi cocina, porque al final yo lo que necesito es que eh, cada vez saber más sobre nuestra historia, porque cada vez ese yacimiento imaginario, que es mi menú de degustación, porque no es otra cosa que un yacimiento arqueológico del sabor, pues se vaya cambiando, vaya ampliándose, ¿no? Y entonces, pues, toda la información nueva que hoy en día, pues la verdad que es continua, porque cada vez sabemos más, cada vez se descubren más cosas, pues a mí me viene de primera mano y me viene súper bien para todo esto. Qué bonita esa frase, yacimiento arqueológico del sabor. Ujú. Wow. Y, por ejemplo, con Cueva Pintada, ¿qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene la Cueva Pintada? Bueno, Cueva Pintada fue para mí la clave de lo que es hoy Ocho Aborigen. Cuando yo llego a Cueva Pintada por primera vez, lo hago antes de la pandemia una experiencia gastronómica para la que me contrataron para hacer allí. ¿M? A raíz de esa experiencia gastronómica, la gente de Cueva Pintada pues se da cuenta de que lo que hago pues es interesante, y entonces me piden al poco tiempo que participe en un proyecto que ellos querían hacer relacionado con la gastronomía. Y yo por supuesto digo que sí. Lo que pasa es que llega la pandemia, ¿no? Claro. Y durante la pandemia desarrollamos ese proyecto con las dificultades que conllevaba. Pero a mí lo que me aportó Cueva Pintada fue conocimiento, fue experiencia, sobre todo experiencia arqueológica, el poder eh, convertir a esas personas que yo, pues bueno, de vez en cuando podía hablar con ellas, en convertirlas en mis amigos, y en saber que ahora mismo pues solo tengo que levantar el teléfono y puedo hablar con cualquiera de ellos y me va a atender como a un colega más. Y, y lo único que tengo en Cueva Pintada es agradecimiento, porque su directora, que ahora es directora del Museo de Colón, Carmen, y tantos otros arqueólogos, pues me ayudaron muchísimo a la hora de desarrollar un proyecto tan creativo como el que hicimos allí. O sea, por ejemplo, ellos están haciendo excavaciones y en las excavaciones encuentran pues una semilla, se me ocurre, de habas, o encuentran chícharo y te dicen, mira, que hay restos, o una mandíbula de una cabra, o lo que sea, y te dicen, mira, hemos encontrado en cuanto a alimentación, hemos encontrado esto, probablemente se podían haber alimentado de este tipo de productos. Y entonces eso te sirve a ti para elaborar el concepto de ocho aborigen. Bueno, Digo yo, no eso sé, fue un estoy inicio, aquí, eso fue un vale. inicio. Para lo que comían, ya lo sabemos hace mucho, ¿no? Ya hay suficientes excavaciones para saber lo que trajeron, lo que había aquí, lo que comían, cómo lo comían incluso. Pero sí que es verdad que lo interesante de la arqueología ahora es saber lo que comieron en cada momento. Porque Ah, qué bueno. si nosotros pensamos lo que comíamos en 1960 y lo que comemos ahora, pues es diferente, ¿no? Pues si pensamos lo que se comía en el siglo XIII, lo que comieron en el XII, lo que comieron en el XI, como en el siglo X de pronto pues abandonan la agricultura en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué se abandonó la agricultura? ¿Y por qué vuelven otra vez a recolectar en la Isla del Hierro, ¿no? Todo eso nos lo dice la arqueología. Entonces, el tener de primera mano toda esa información te permite que el siguiente menú que haces lo desarrollas con ese conocimiento. Entonces, todos esos platos que no son otra cosa que catas de perfiles estratigráficos de un yacimiento arqueológico, toda esa pared cuando se excava, donde tú vas descubriendo todo lo que va apareciendo, te da la información que hay en cada momento, no en cada siglo. Wow, qué Entonces interesante. todo eso a mí me ha permitido pues poder desarrollar una experiencia gastronómica que cambio, que antes me lo preguntaste, cada solsticio y cada equinoccio.
y viviendo en la Isla del Hierro, haciéndolo en la Isla del Hierro, que es donde tienes ahora mismo ese restaurante Sol Repsol, entiendo que también tienes que hablar de la importancia del árbol Garoé y de cómo ese árbol y todas las albercas existentes a su alrededor sirvieron para abastecer de agua a los aborígenes herreños en detrimento de los peninsulares, los españoles que fueron a conquistar y que se encontraban con que no sabían dónde sacaban el agua, ¿no? Todavía no eran ni españoles, eran castellanos, A ¿no? los castellanos. España vino después. Pero sí que es verdad que en el Hierro los problemas del agua siempre han existido, ¿no? De hecho, siguen existiendo. El Hierro es una isla muy joven, donde el agua se pierde muy rápido, donde tiene que llover demasiado para que realmente la tierra se empape y todos esos acuíferos interiores se llenen. Y, y entonces, pues, el mundo indígena sufrió este problema, especialmente en el Hierro. Eso no quiere decir que en otras islas también utilizasen esa fórmula de conseguir el agua por medio de los árboles, pero también es verdad que en las otras pues había facilidades para conseguirlas de otra manera. Sin embargo, en el Hierro, pues los árboles como el garoé fueron muy importantes. El garoé es el nombre de un tilo, el nombre propio de un tilo, al que se le, eh, bueno, se unió a una historia que cuentan de esta historia de amor que suele ser una historia, pero que no es otra cosa que la muestra de la supervivencia de un pueblo, ¿no? Cómo lograron buscar la solución para poder tener agua, como tú bien cuentas. Recogerla además. Lo que hoy en Claro. día que hay un montón de empresas ahora que están dedicándose a captar el agua de las nubes, ¿no? Ujú, Como ya lo hacían de manera natural los claro. árboles, Ahora lo hacen unas redes, antiguamente lo hacían las ramas las de ramas de los árboles. determinados árboles que Sí. se horadaban por la parte alta y toda esa humedad corría por esas ramitas que iban a dar Qué a unas listos, ¿no? Ahora albercas. cuando llegas allí lo miras y dices, wow, Sí. la capacidad, ¿no? La inteligencia, la necesidad también. Eres gran lector. ¿En Mm. qué andas leyendo ahora y cuántos libros tienes en tu casa? Bueno, en mi casa tengo una barbaridad de libros, pero he ido dejando tantos libros por el camino porque he vivido en tantas casas y en tantos sitios que ya ni me acuerdo. Pero en mi casa ahora mismo, sobre todo, se han quedado los libros de cocina, los libros de la historia de Canarias, muchos libros de antropología. Y sí que soy un gran lector y además yo creo que no puedo vivir sin leer. El problema que tengo ahora es que empiezo a darme cuenta que cada vez me queda menos tiempo para leer todo lo que quiero, ¿no? Eh, Tengo un trabajo muy, muy intenso al que dedico mucho tiempo porque creo que hacer lo que hacemos en Ocho Aborigen requiere pues mucho esfuerzo sobre todo a nivel mental, de estar siempre pensando, de estar siempre eh, pues conectado con lo que estás haciendo. A veces me cuesta desconectar, incluso cuando estoy con mi familia. Y, y bueno, he llegado ahora mismo, creo que estoy leyendo 6 libros a la vez. ¿Y cómo te Entonces, enteras de uno y de bueno, otro y lo que pones en pues ese es el problema, que al final, al estar leyendo tanto y tener tan poco tiempo, leo tan poquito de cada uno que me voy perdiendo, ¿no? Claro. Entonces estoy ahí a ver si consigo leer menos y leer un poco más de cada uno. 616-486-754 es el WhatsApp donde la gente se comunica. 616-486-754. No, ahora es 6, creo que ese es muy Estoy antiguo. diciéndote el WhatsApp de la radio, Ah, donde la perdón, gente perdón. nos escribe para opinar, Ah, ¿vale? perdón, perdón. Entonces nos mandan una foto y nos dicen rebogado de judías, morada, que sé que a ti te gustan los platos de cuchara, Ujú. pero a ver lo que te voy a contar. Pero tú sabes muchas cosas, ¿eh? Han No sé cómo hecho sabes una tanto. pellita de gofio con Ujú. Coca-Cola. Aquí puedes poner el grito en el cielo. O Pues no, no sé si eres puritano. no, no es una cuestión de puritano. Yo creo que el gofio es el gran denostado de nuestra cocina, ¿no? Nosotros tenemos al gofio como nuestro ingrediente principal y creo que la cocina canaria, el problema que ha tenido, que por eso ya no hay cocina canaria, porque hay cocina canaria en las casas, pero en los restaurantes ya no hay. No hay restaurantes de cocina canaria, yo siempre lo digo. O sea, hay restaurantes donde se cocina canaria, pero que a la vez le han añadido un montón de platos de otras cocinas y que por desgracia los turistas llegan y se piensan que son cocina canaria. Entonces eso es un grave error, pero es la realidad. O sea, no hay ningún restaurante de cocina canaria donde no haya unas croquetas, donde no haya un arroz, donde no haya todos esos platos que han llegado posteriormente de la península sobre todo, ¿no? Entonces, para mí lo que tiene el gofio es que
no lo hemos sabido actualizar. Yo creo que todas las cocinas ancestrales, sobre todo los platos de supervivencia como son el gofio en Canarias y otras cosas en otros lugares, todas las culturas tienen un plato con el que han subsistido, ¿no? No lo hemos sabido actualizar y eso ha hecho que lo vayamos olvidando y sacando de nuestro recetario, porque al final, si te fijas, nosotros seguimos dándole el gofio a la gente que nos visita de la misma manera que nos lo dieron a nosotros hace 50 años, escaldado, con el caldo que trincas, con unos trozos de cebolla, con un poco de queso, con un mojo y en un bol enorme con un montón de cantidad. Entonces, claro, el turista llega y lo pillas el primer día, pero el segundo no lo pillas, a no ser que le encante. ¿Por qué? Porque no se puede servir una comida de supervivencia o de sobrevivencia de la misma manera, en un momento en donde ya no se sobrevive con ese ingrediente. También te digo una cosa, yo, si fuera por mí, comería gofio todos los días. Sí, pero si eso no, lo cortés no quita lo valiente. Claro, eso cada uno por el gusto. Y es verdad que Claro. muchas veces que lo prueben y dicen, ¿esto qué es? Esta cosa tan rara, ¿no? Hay muchos que le dicen que es Nosotros, raro. nosotros tendríamos que hacer con el gofio lo mismo que hacen los orientales con el arroz. Es raro que en un restaurante oriental no te sirvan arroz para acompañar. Pero de mil formas. Claro, hoy en día es raro que en un restaurante no te sirvan pan para acompañar. No hemos logrado hacer que el gofio se convierta en nuestro pan. ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Pues actualizándolo. Nosotros no podemos servir el gofio como ese montón de gofios. Tenemos que servirlo de otra manera. Y yo creo que la clave está en actualizarlo, Oye, en qué buena hacerlo idea, pan de atractivo. gofio, no lo he probado nunca. Eso No, tiene pero que no es estar pan de buenísimo. gofio, es gofio. No, hacer gofio, pero usar en vez de harina, usar el gofio como harina, podría ser. Se hace, no, ¿Sí? no solamente con la harina de gofio, pero sí que se hace añadiendo el gofio, por ejemplo, una harina de millo, ¿no? Estoy mirando la hora porque sé que te tienes que marchar y no quiero entretenerte más. Entonces aquí nos dice un oyente, felicidades por esta maravillosa entrevista a Marcos Tavío, lecciones de vida clarividentes. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya saben ustedes, tienen la oportunidad de disfrutar de un lugar especial. En esta etapa, a Marcos Tavío, ahora en esta etapa es cocinero, es chef. No sé en un futuro si seguirá haciéndolo por esa experiencia vital que va variando, pero desde luego ahora tenemos que aprovechar y disfrutar. Y su restaurante se llama 8 Aborigen en la Isla del Hierro. Es el único restaurante en este momento en la Isla del Hierro con un sol Repsol. ¿Y cómo hacemos? ¿Hay que reservar previamente para ir? Hombre, hay que reservar, por supuesto, solo son 8 personas al día, entonces es mejor reservar con tiempo. Quería aprovechar para felicitar, que no lo he hecho todavía, bueno, lo hice allí in situ, para felicitar públicamente a todos los restaurantes y chefs que consiguieron en Canarias soles Repsol, 2 y 1, y también para decir que, bueno, que es evidente que hay muchísimos restaurantes y cocineros que merecen ese sol, en La Gomera, en La Palma, sobre todo en Gran Canaria, Lanzarote, muchísima gente que está haciendo las cosas muy bien, y yo lo que quiero decirles es que hay que estar ahí, seguir luchando, que todo llega, sino que me miren a mí, que me acaban de dar el primer sol Repsol con 62 años, ¿no? Oye, Marco, mañana es el día del libro, no nos podemos ir sin preguntarte, ya que eres tan ávido lector, te gusta tanto leer, recomiéndanos un libro. Wow, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero algo, espérate, que te lo tengo aquí porque lo estoy leyendo y lo acabo de comprar, Ah, mira, y te lo digo ahora mismo. ¿es sobre historia de Canarias o no, otra cosa totalmente no. diferente? Es un libro muy especial que les recomiendo a los cocineros, que se llama La crisis de la narración. Y es un libro muy interesante que habla de lo que ha sucedido en la sociedad actual, que es que hemos dejado de narrar historias y hemos convertido nuestra historia en un storytelling, ¿no? Y lo que tiene el storytelling es que al final no es otra cosa que un storytelling, ¿no? Estamos vendiendo una historia y no estamos contando una historia, ¿no? Entonces creo que la autenticidad de algo radica en lo que cuenta, y si lo que cuenta lo hace para vender, deja de ser auténtico. Marcos Tavío, muchísimas gracias por haberte acercado a merendar esta tarde, en tarde o temprano. Gracias a ti por traerme.